Mientras más un practicante de lo que se suele llamar un camino espiritual, una disciplina de conocimiento esencial, realización de la plenitud del potencial humano, como lo quieras llamar, mientras crea literalmente que su práctica, que sus acciones son para lograr algo más inversamente proporcional, te diría que es a la naturalidad de ese proceso y por lo tanto a su realidad, porque esa enseñanza, esa transmisión de conocimiento esencial tiene solamente que ver con la simple naturalidad de lo que somos, lo que en la tradición tibetana budista se llama o se traduce a veces como la talidad, la tal cualidad de la experiencia. Mientras más crea una persona que practica estas cosas, que literalmente va a extraer algún valor en sentido absoluto de esto, menos claridad está teniendo de su sentido esencial. Porque está basando sus esfuerzos justamente en la idea de un esfuerzo, en la idea de alguien con una realidad autónoma, una realidad absoluta, sea una persona, una entidad, está haciendo algo que objetivamente fue pasado y que se da con el objetivo literal de llegar a algún lado, de obtener algo. Esto es algo, muchas veces las enseñanzas o a veces las enseñanzas esenciales se dan en la forma de una medicina. En muchas tradiciones la idea de o la noción de la verdad o la realidad esencial está muy conectada con la medicina, con la sanación, ¿no? Pero esto tiene un problema, que es que cuando una persona en nuestro mundo actual llega a un camino o a una enseñanza, viéndola como una medicina, primero que generalmente en nuestra época actual está asociado esto a una actividad, a un modo bastante particular de actividad humana, de consumo de estilo de vida, porque viste que en nuestro mundo actual no solo se consume Coca-Cola o objetos, se consume estilo de vida también, ¿no? Identidades. Y muchas veces en la experiencia de vacuidad que conocemos por ser humanos, pero que en nuestro mundo se percibe como muchas veces como posibilidad de ser lo que quieras, sin preguntarnos quién es ese que quiere, o qué realidad tiene eso o ese que quiere algo, pero está la idea de que podés elegir quién sos, ¿no? Y la idea de sanarse y sanación tiene que ver con una especie de forma de identidad y de forma de consumo, digamos, que es esta idea de sanarse. Y aparte está relacionado con la experiencia de algo que sufre, de algo que está roto y algo que tiene que curarse. Yo creo que esto es algo que funciona como una motivación relativa porque de hecho es lo que pasa, es lo que muchas personas llegan a estas enseñanzas a través de búsquedas por sufrimiento o por sensación de que algo está roto, perdido, ¿no?
A veces es una sensación de curarse, a veces es una especie de melancolía y se busca... El problema con esto es que está bueno como combustible, como marco mítico y motivador, pero el problema que tiene esto es que si tus mentores o quienes te dan pistas en este camino, en algún punto del camino no te invitan a notar, porque ojalá lo conocen, al campo que unifica el campo total, eh, trasciende la idea de vos y esa condición como algo separado y trasciende la idea de que tenés que reparar algo. Si nadie nunca te señala esto o no te das cuenta por vos mismo o misma, lo que suele pasar es que te podés pasar décadas, algunos dicen vidas enteras, buscando algo, porque siempre estás buscando algo. Y esta alguidad es lo que un mentor hábil en un momento apropiado te tiene que señalar. O ojalá te das cuenta por vos mismo o por misma. La idea de que lo que estás obteniendo, de que lo que estás haciendo, de que a donde vas a llegar es algo, es un lugar, es una condición, es una situación específica, ¿no? A veces está mitificado en la forma de un paraíso, ¿no? Ya sea el cristianismo tiene su forma, el islam tiene su forma, el budismo tiene sus muy decoradas. Es gracioso porque muchas personas se van o se alejan desilusionadas del cristianismo porque lo consideran infantil y al poco tiempo te están hablando del descenso de Buda del cielo y de cómo hay infiernos y cielos, y unos meses o años antes te estaban hablando del infantilismo del cristianismo y de todas esas ideas religiosas. Lo digo como una especie de broma, ¿no? Pero eh, entonces el tema con esto es que nunca llegue el momento en el que notes que detrás de toda nuestra acción, o empezando por el camino que estás siguiendo o haciendo o ejecutando o actuando, no hay una realidad absoluta de que hay una entidad que llamas Dios o Buda o los santos o los bodhisattvas o el paraíso o el infierno. Hay un misterio que toma la forma que se necesita en el momento. Y esta forma no se toma porque alguien la decide, ocurre por interdependencia entre tu situación, las circunstancias, las, los seres o situaciones que están interrelacionando. Y si tu mente humana mantiene un aferramiento muy fuerte a estas nociones de estar yendo de un lugar a otro, o de sanarse, o de obtener un estado que es la perfecta salud, la perfecta calma, el perfecto bienestar, la perfecta iluminación, la perfecta realización, que obviamente algunas personas muy superiores a nosotros las tienen y tienen sus togas o sus chapas o sus condiciones o sus halos que los aseguran que ya han llegado a ese sitio, ¿no? Todas estas historias, si en algún momento no empezás a olfatear, no que son mentiras, sino que son formas narrativas de algo mucho más interesante, y eso lo que te da es mucha curiosidad sobre tu propia condición, sobre nuestra propia condición, sobre lo que ocurre en cada momento de nuestra vida, en cada interacción, en cada percepción. Y empezás a notar que cada tonalidad de la experiencia, ya sean los colores que estás viendo, o el brillo de la luz, o la sensación del frío, o la sensación de una emoción, o la sensación de la desilusión, de la soledad, del frío, de lo que sea, son aspectos, formas en las que aparece, se revela, se devela y se revela ese campo y ese misterio
que es lo que siempre o que de alguna manera hace tiempo estuviste buscando. Como siempre digo, los métodos que pueden ser invitaciones a la contemplación, a la relajación, al movimiento o determinadas cosas o al diálogo filosófico, son facilitadores de esto. Pero es crucial, es absolutamente crucial que notes la textura, la tonalidad, la sensación de la fluidez vital, que es cómo se siente este misterio. No es algo abstracto, lo podés plasmar en términos abstractos, como una especie de juego mental, pero esa abstracción no es algo en sí mismo, esa abstracción es un juego que se siente en el cuerpo de una manera, que lo sentís en tu lengua cuando hablas, en tu cerebro cuando lo pensás, en tu cuerpo, en el campo vital, se experimenta de cierta manera. Es muy importante que notes esa electricidad, esa vitalidad, porque ese es el sabor de lo que en la tradición cristiana se llama gracia, lo que en la tradición budista tibetana antigua se llama Rigpa o Bodhicitta, y lo que cada tradición llama de distintas maneras, Amrita, el jugo de la inmortalidad, etcétera, etcétera. No se trata de cosas que siempre tiene otra persona, que siempre tienen señores con barba, que lo pueden tener en el sentido de que lo pueden haber encontrado, notado, pero no es ese el punto. El punto no es la adoración de los señores con barba, no es la adoración de las togas, los paraísos y todo. Si son inspiraciones eléctricas en tu cuerpo-mente de paraísos en el sentido de invitaciones a la apertura, genial, pero ten mucho cuidado con todas estas togas, barbas, paraísos y doctrinas como cierre. Ten mucho cuidado con esto que expresamos a veces cuando decimos ahora me cierra. No se trata de que te cierre nada. Se trata de que encuentres procesos de integración y de encontrar tu modo de coherencia. La budeidad, la santidad, el despertar no es algo establecido absolutamente. Son designaciones que refieren a modos de, como una respiración energética, vital, humana, en el que hay una permeabilidad, una apertura, y el modo en el que una persona encarna o se despliega en un campo social, en un campo personal, eso que llamamos iluminación, es casi infinito. No es un estado, un estatus, una condición, algo que está afuera. Es el campo en sí mismo manifestándose en cada instante en sus infinitas singularidades. No es un lugar o una condición afuera de lo que estás experimentando ahora. Por eso te digo, es muy importante todas las prácticas, ya sean de danza, de movimiento, de sentarse, artísticas, sexuales, lo que sea, todas se tratan de básicamente lo mismo, que es notar la infinitud en el campo experiencial, iba a decir en el momento presente, pero no se trata de esas cosas que repetimos como loros, el ahora, el presente, el momento presente. Ni siquiera en la tradición tibetana se habla del cuarto tiempo. ¿Qué quiere decir eso? No es ni pasado, ni presente, ni futuro, no es el presente. ¿Qué es el presente? Es un concepto, es una idea. ¿Qué querés? Obsesionarte con el presente, o sea, dejar de obsesionarte por el pasado y el futuro y obsesionarte por el presente. Todo eso son ideas. Las ideas son cosas que aparecen en el campo y que pueden ser referencias interesantes. Pero, fíjate esto, sos un
ocurrir del campo total de Dios, de la budeidad, de lo sagrado, de como lo quieras llamar. Y hay otro aspecto de esa budeidad que está señalándole a un aspecto de la budeidad sobre la naturaleza de la budeidad, o de la sacralidad, o de la totalidad, o de la... Es incómodo, porque todas estas palabras tienen una especie de tono un poco hipón, un poco gaseoso, ¿no? Ah, pero esto es como un recordatorio, aunque sea que te quede esto como invitación. Cuando estás practicando, ¿estás queriendo llegar a algún lugar? Fíjate si tu práctica es meditación o alguna otra cosa. Fíjate cómo se siente esa preocupación por estar haciendo lo correcto y estar haciéndolo bien. Hay una especie de inquietud. Puede ser, ya sea esa inquietud de llegar a algún lado o ya sea su otra forma complementaria, que es la sensación de autocomplacencia, de que sos una persona muy espiritual y estás haciendo lo que las personas espirituales hacen. Nada de todo eso es el campo, nada de eso. O sea, todo eso son formas del campo, facetas, pero cuando te identificás exclusivamente con una de estas cosas, estás haciéndote una jugarreta a vos mismo, a tu propia mente. Bueno, ojalá algo de esto te inspire para tener un poco de curiosidad en relación a tu práctica y a lo que estás experimentando.